buenas a todos, yo soy Javier de Trading 360 y hoy estamos aquí con nuestro amigo José Ignacio para que nos cuente cómo ha sido su experiencia dentro de nuestra comunidad y sobre todo cómo ha cambiado su visión en el trading. José Ignacio, muchísimas gracias por estar aquí. Me gustaría que para empezar que nos cuentes un poquito de ti, ¿no? Quién eres, cuánto tiempo llevas en el trading y nos cuentes un poquito de tu experiencia. Bueno, pues muy buenas a todos. Mi nombre es José Ignacio, llevo ya algún tiempo en el trading, algunos años, he pasado por diferentes facetas, empecé por algunos sistemas típicos de chartistas y todo este tipo de cosas, luego después al cabo de un tiempo descubrí el trading institucional y me gustó mucho, la verdad que estaba bastante cómodo y bastante contento, pero le faltaban cosas a ese sistema que yo no encontraba y que sí que encontraba en Trading 360, cosas que han aportado bastante valor y ahora me imagino que tenemos desarrollo. Bueno, nosotros sabemos que, nosotros nos llevamos conociendo ya un poquito de tiempo, ¿no? Por no decir años, y evidentemente los conocimientos que ya teníamos adquiridos, ¿no? eran bastante grandes. ¿Cómo era tu trading, ¿no? Antes de entrar? Me refiero a ese día a día operando, con esos conocimientos que tú ya tenías. Pues era un trading sistemático que se agradece mucho, donde aprendí a estructurar muy bien la acción del precio, a entender la lógica de altos y bajos, y de lo que es los rangos, y los fractales, que son los principios de los que se basa el trading institucional. Y por la parte de la teoría, fenomenal. El problema venía cuando el mercado va en tendencia, casi todos los sistemas funcionan muy bien, cuando estás en momentos tendenciales. El problema viene cuando el mercado lateraliza. Cuando el mercado lateraliza hay muy pocos sistemas que sobrevivan. Porque cuando lateralizan necesariamente, si quieres triunfar, sí o sí tienes que aprender a trabajar en temporalidades muy bajas. En temporalidades muy bajas estás compitiendo contra un ejército de robots que lo que quieren es sacarte el dinero y es muy difícil operarlo, muy difícil. Y ahí es donde yo me estrellaba una y otra vez, de las temporalidades muy bajas. Que no me gustan mucho, pero es que llegué a la conclusión en algún momento que es que no hay más remedio, si quieres operarte esto de una manera, digamos, bastante intensiva, no hay más remedio que aprender a operarla. Entonces, la estructura está muy bien, la teoría está muy bien, pero como decía al principio, a mí me faltaban cosas que me hicieron ser consistente. Nunca fui consistente. Y cuanto más bajaba de temporalidad, menos consistente era. Y eso te lleva a la frustración y a dejar de confiar en ti. Y entonces ahí aparece, pues, falta de pérdida de confianza, es que el sistema no funciona, te puedes salir a otras cosas. Cuando pierdes confianza ya la cosa va mal. Sí. Va mal. Si tienes un sistema bueno, que ya aplicas el sistema, pues algunos días te saldrán mejor y otros días te saldrán un poco peor. Este negocio es así, cualquiera que lo haya visto un rato entenderá que esto es así. Pero si confías en el sistema, porque estadísticamente ya has pasado por ello, ya has visto que con independencia del comportamiento del mercado, el sistema funciona y consigues bastante efectividad, unos salen más largos y otros más cortos, unos mejor y otros peor, pero consigues consistencia, eso te da confianza y te da tranquilidad para operar. Y esto yo lo he encontrado en Trading 360, es la primera vez que he encontrado eso. Joder, es de agradecer. Y lo que has dicho, que en base a qué es lo que realmente no encontrabas en esas temporalidades bajas. Sé que has comentado pues el tema de la operativa, que te frustraba, ¿no? Cuando operabas en esas temporalidades bajas, y me acuerdo que muchas veces lo hablábamos, que te daba urticaria. ¿Te acuerdas? Trabajar en M1 era brutal. ¿Qué era lo que hacía que llegaras a fallar? Que no encontraras esa solidez. Pues que al sistema le faltaba más información sobre el momento en el que realizar las entradas, porque hay muchas veces que por estructura, la estructura te pide que entres, pero si dispusieras de otra información adicional, sabrías que aunque la estructura te dice que sí, no es un buen momento. Y es mejor esperar un poco, o mucho, o abortar porque no lo ves claro. Porque no hay coincidencia de temporalidades, a lo mejor en las estructuras sí, pero a lo mejor en algunos indicadores que te dan más precisión no las hay. Si no las hay, lo que te enseña la experiencia, lo que yo he aprendido en Trading 360 es que es mejor no operarlo. O operarlo con un riesgo más pequeño. Sí. Cool. Y eso era lo que me fallaba, esa es la conclusión que tengo yo al día de hoy. Pues nada, ya lo único que queda es, bueno, que ya lo sabemos, que es que consigas seguir ese camino, es seguir siendo sólido
teniendo operaciones buenas y seguir para adelante. Es lo que deseamos todos y yo deseo con todo corazón y que sigamos este camino juntos. A mí me gusta mucho, me conoces y sabes que a mí me gusta mucho estudiar los sistemas y las ciudades y este tipo de cosas, y he estudiado muchas cosas y he visto muchas cosas, y en Trading 360 habéis tenido la virtud de coger lo mejor de diferentes sistemas, ponerle con un lacito con algunos indicadores que aportan mucha precisión. Mucha precisión. ¿Es infalible? Pues no, claro, es que no hay ningún sistema que sea infalible. Pero cuando yo veo que tienes una eficacia, tú, particularmente superior al 70%, es una cosa que a mí siempre me ha alucinado muchísimo. Y cuando tú ves una eficacia de manera consistente, cerca de un 70%, no sé cuál es exactamente, pero no debes estar muy lejos de eso, pues coño, algo tendrá la boca de la bendice. Sí. Algo tendrá que haber. Efectivamente. Hay otra parte que no quiero valorar, que es muy importante, la gestión del riesgo que vosotros hacéis. Casi todos los sistemas te dicen, pues mira, desde este punto hasta este punto, desde esa estructura hasta esta estructura. O un 2 a 1 a piñón fijo, o un 3 a 1 a piñón fijo, o un 1 a 1 a piñón fijo. Tu gestión de riesgo, de nuevo, vuelve a ser más precisa. Tu gestión de riesgo es, yo hago gestión activa del trade. Entonces, en función de las condiciones del mercado, unas veces me tendré que salir antes y otras veces me tendré que salir después. Sí. No Pero si está. acierto el momento y según yo entro, consigo que el precio vaya a mi favor, rápidamente habré encontrado un hueco donde podré proteger la operación, podré sacar algo de dinero preliminar, y aunque en esa oportunidad a lo mejor no he ganado mucho dinero, puede salir en positivo. Y Efectivamente. algo me he llevado. Y a mí eso me parece muy, muy valioso. Tu forma de gestionar el riesgo. Muy valioso. Vale. Bueno, pues ya me has fastidiado una pregunta. Ya me la has contestado. Así que, pues, bueno, fantástico, ¿no? Me encanta que mantengamos así de conversaciones, como siempre hacemos, distendidas, a pesar de que sea una entrevista y tal, pero bueno, siempre que hablamos es algo maravilloso y siempre se aprende algo. Y creo que ya lo has dicho, ¿no? Pero te lo voy a preguntar. ¿Qué fue lo que realmente vistes, no? Al final, ¿qué te hizo decidirte decir, vea, pues leches, voy a probar, ¿vale? Voy a probar con ellos y voy a buscar eso que no he encontrado todavía? Tu efectividad. No. Tu efectividad. El verte un día y otro día y otro día y otro día, que según ponen los trades, lo normal es que te salga mal. Luego puede ir bien o regular, pero en un porcentaje brutal de las veces a ti te da tiempo a protegerte y a salirte con algo. Y eso lo ves poquísimo en este mercado. Yo he visto muchísima gente y eso es muy, muy, muy difícil. Así que, Sí. como decía antes, algo tendrá la boca para la Algo lo tendrás. Si eso lo puedes hacer todos los días, pues por algo será. Claro, sí. Voy retrasado en las publicaciones, pero bueno, intento ponerme al día. no me da la vida para mucho. No, bueno, pero yo te he visto a diario muchas Sí, veces. Sí, lo sé, efectivamente. Las relaciones y todo eso, por la relación que teníamos antes, yo te veía operar y te he visto operar y hablamos mucho y hemos mantenido la relación. Y yo he tenido el privilegio de poder ver eso. Privilegio es mío. Dentro de la comunidad, vale, antes de que siga, ¿cuál fue el momento clic, ¿no? Después de que todo este tiempo que estuvimos estudiando, aprendiendo, enseñando la metodología y tal, y cómo operáis, encontrando y afinando, ¿cuál fue ese instante en el que dijiste, ahora sí, ahora estoy en el camino y he conseguido juntar todo el puzzle y voy hacia adelante? Es difícil establecer un momento preciso, pero yo creo que mi respuesta sería cuando ves que de manera coordinada cada elemento del sistema cumple su función. El análisis preliminar, de largo plazo, de medio plazo, de corto plazo, los alineamientos de temporalidades, el estar bien situado, que sea una hora más o menos buena dentro de las zonas horarias que suelen dar mejor resultado estadísticamente, y luego los indicadores que son los que te dicen ahora sí o ahora no. Cuando pones todo eso junto y ves un día y otro día y otro día que funciona, como decía antes, pues te das cuenta que es algo que hay que trabajar. No hay que saltar el sistema, hay que seguir trabajando en eso para conseguir precisión. Fenomenal. Yo lo que he visto al final, si quieres el clic es eso, es que se consigue la precisión. Sí, al final sí que es cierto que el ser tenaz, ¿no?, en una metodología y seguir para adelante es necesario porque lo que hace es afinarla y mejorarla y aprenderla e interiorizarla, ¿no?
Evidentemente, si la metodología no funciona, por mucho que interiorices, no va a funcionar. Y bueno, pues aquí tenemos la suerte que lo tenemos, ¿no? Y desde que empezaste a aplicarlo, ¿qué ha cambiado en tu forma de operar? ¿Cómo te sientes tú? Y tanto cuando lees un gráfico como a nivel profesional, ¿no? Leyendo el gráfico, como a nivel personal, íntimo, interior. Bueno, a nivel personal, a mí me decían, yo he sido comercial mucho tiempo, a mí me decían que nunca hay que mezclar los negocios con lo personal. Los negocios son negocios y hay que tomárselos como negocios. Y esto es una parte muy difícil de hacer en este negocio. El separar que esto es un tema profesional y no dejarte llevar por las emociones, que es uno de los grandísimos retos que tienes que hacer. Sí. Pelear contra ti mismo. Sí, sí. Y que la cabeza te dice, oye, que Pecho se va, que yo no, que me quiero ir contigo, que me quiero ir contigo. Y los datos están diciendo que no, que te esperes, que no es un buen momento. Sí. Que hay que esperarse, que no es el momento óptimo para poder hacerlo. Entonces, cuando entiendes lo que está pasando, porque eres capaz de leer el por qué va bien o el por qué está dejando de ir bien, es cuando consigues esa tranquilidad, por lo menos yo. Cuando entiendes lo que está pasando. Cuando no lo entiendes, pues es que es azar, es que es suerte, es que el mercado le ha dado por. Pero con las herramientas de 360 puedes saber lo que está pasando y puedes anticipar lo que va a pasar. Porque la información que tienes en la pantalla te lo está diciendo. Claro. Y antes yo no tenía esa información. Y ahora, ¿cómo te sientes cada vez que metes una operación? Cuando meto una operación siento un poco de incertidumbre, me tenía que Evidentemente. no. Cuando me sale bien, pues fenomenal, porque me ha salido muy bien, pues pones súper contento y cuando te sale mal, pues te ha salido mal. Pero sabes que has hecho lo que tenías que hacer. Lo has hecho en el sitio correcto y en el momento correcto. Y eso te quita mucho estrés. Exacto. Ahí eso es lo importante. Al final, tener ese control, ese dominio, que no es fácil, de las emociones. Y claro, eso va ligado, como bien has dicho anteriormente, a esa profesionalidad, ¿no? A decir, vale, este es mi trabajo, así es como lo tengo que hacer. ¿Lo he hecho? Sí. ¿Ha salido bien? Fantástico. ¿Ha salido mal? Se analiza el por qué ha salido mal, es decir, sí, lo he hecho todo bien, tan solo que esta vez no ha querido el precio. Eso es, si lo has hecho mal, pues para eso está ir revisando lo que has estado haciendo. Exacto. En el trading, y mirando, pues es que no había tenido en cuenta esto, es que no me fijé en esto, es que me obsesioné porque llevaba demasiado tiempo en un minuto y no me fijé lo que estaba pasando en 3, en 5 y en 15, habían cambiado los parámetros, y cuando lo vas entendiendo, pues lo vas incorporando y lo vas incorporando y cada vez poco a poco te vas distanciando más emocionalmente. Sí. ¿Y cómo describirías la comunidad de Trading 360 desde dentro? Me encanta la comunidad, me encanta la gente que hay. Me encanta la comunidad que hay. Hay poca gente ahora porque es una comunidad pequeña con todo lo buenísimo que tiene eso. Cuando las comunidades son grandes, son muy difíciles de gestionar. Cuando las comunidades son pequeñas, permiten hacer lo que tú estás haciendo, que es dedicar una atención muy personalizada a todos y cada uno de nosotros, identificando en cada uno de nosotros cuáles son las cosas que nos hacen equivocarnos, o no acertar, o no enfocarlo bien, o no llevarnos por las emociones. Esto, si aquí hubiera 500 personas, es materialmente imposible, porque lo que tienes que gestionar es un negocio de volumen. Claro. Entonces, aunque es una academia, digamos, que tiene pocos meses de creación, a mí me encanta que sea pequeña. A mí me encanta, me entusiasma que sea pequeña, porque le da muchísimo valor, siempre se trabaja mucho mejor y con muchísima más profundidad cuando las cosas están empezando. Sin dejar de valorar también la ilusión que pones cuando empiezas a hacer las cosas. Cuando ya tienes un negocio estable y funcionando de rutinario, de su día a día y tal, no le pones tanto cariño, no le pones esa pasión que tú le pones. Sí. También las personas y los miembros que la integran, la verdad es que da una facilidad brutal a que esto pueda seguir porque sois fantásticos, ¿no? O sea, y luego la gente es fenomenal, de verdad que hay un montón de buena gente, a cada cual me falta uno con estas cosas, pero es que me encanta la gente que hay aquí, de verdad, muy, muy buena gente. Sí, bueno, y ya para acabar, para no robarte mucho tiempo, si ahora mismo te estuviera viendo alguien que ha estado en tu misma situación, ¿no? Una situación en la que pues tú tienes tu experiencia en el trading, ha pasado varios años, ¿no? Y te estuviera viendo, ¿qué le dirías a esa persona? Pues que en Trading 360 vas a ahorrar muchísimo tiempo, porque lo que vas a aprender en Trading 360 es el resultado de haber estudiado muchísimas cosas antes y coger lo mejor de cada una de las cosas que has visto antes y descartar muchas cosas
además en la forma en la que tú lo explicas, que intentas explicar de manera sencilla cosas que son francamente complicadas, se agradece un montón. Y lo mejor es eso, es la experiencia que tú tienes y el cariño que le pones. Pues muchísimas gracias, José. La verdad que es maravilloso hablar contigo, siempre escucharte. Gracias por compartir tu experiencia. Y bueno, pues nada, agradecerte de nuevo tu tiempo cada día que compartimos juntos. Gracias por este espacio, este momento que me has dedicado a mí y para estas personas que puedan verte y puedan compararse y sentir lo que tú has sentido previamente y ojalá pues encuentren ese camino, ¿no?, que ya hemos encontrado y vamos andándolo juntos. Y nada, de nuevo, gracias y nos vemos mañana por la mañana. Muchas gracias a ti, Javi, por tu trabajo y por la pasión que le estás poniendo, que es envidiable y no es fácil. Gracias, José, eres muy amable. Gracias por tus palabras. Un abrazo. Si tú que estás ahí viendo te ves reflejado en lo que está contando nuestro amigo José y quieres vivir tu propio clic en el trading, te espero en Trading 360. Tienes los enlaces aquí de la comunidad y de nuestras redes sociales en la descripción. Nos vemos dentro y, como siempre, opera con método, con parciales y con una buena gestión de riesgo.